Bienvenidos a todos a la Global Power Platform Bootcamp de Barcelona. Les cuento que este es un evento gratuito impulsado por grupos de usuarios y comunidades de todo el mundo para cualquiera que quiera aprender más sobre la Power Platform de Microsoft. En el día de hoy vamos a tener a 5 expertos. Ahora les voy a contar un poquito de qué se va a tratar. Vamos a comenzar con Nicolás Lagreste, descubriendo los nuevos Power BI Composite Model. Les aseguro que es una charla muy interesante. Esta es una nueva característica que hay en Power BI en particular, donde vamos a poder agregar nuevos datos a los modelos y nos vamos a poder conectar a modelos de datos y agregar datos externos. Por lo que estuve viendo el tema es muy interesante, así que les recomiendo participar. Yo voy a estar acá atenta y haciéndole preguntas a Nico. Luego vamos a seguir con Cruz Margaix, que nos va a estar hablando, la charla se llama Cuando aún no hemos subido del todo a la nube, soluciones híbridas con Power Platform. También me interesa mucho esta charla, vamos a estar hablando de qué sucede cuando tenemos datos en local, cómo hacer para que la Power Platform pueda conectarse y pueda actualizar esos datos. También muy interesante. Vamos a seguir con Marta Elizabeth Chávez, que nos va a hablar esta charla para gente que está comenzando con DAX, un poco ver cómo empezar con este lenguaje tan particular y que creo que vamos a estar todos de acuerdo que cuando conocemos al principio y empezamos a usar DAX parece simple, ¿sí? Empezamos siempre con columnas calculadas y parece un lenguaje fácil o intuitivo y luego vamos viendo que a medida que uno va aprendiendo, DAX se va complicando y hay algunos conceptos importantes de conocer antes de seguir avanzando con este lenguaje. Luego lo vamos a tener a Ivana Rivas, que nos va a hablar de una visualización, en este caso también de Power BI, que se llama HTML Content. También algo estuve viendo en el blog de Iván. Es muy interesante y les aseguro que les va a permitir generar informes de otro nivel. Así que también les recomiendo la charla. Vamos a seguir con Francisco Mulior, que nos va a hablar de Power Query Online, que nos dice que está muy por delante ya del desktop en desarrollo. Fran es un experto en lo que es Power Query Online en este caso, nos va a hablar de cómo fue la evolución de los últimos años de esta herramienta y por qué deberíamos todos comenzar a utilizarla y empezar a dejar de a poquito el Power Query del desktop, que creo que es lo que todos más están utilizando y mismo los clientes todavía están utilizando. ¿Sí? No sé si van a estar de acuerdo conmigo, así que bueno, escuchar a Fran también muy interesante para conocer un poco más de esta herramienta. Ya lo tenemos a Nico conectado. Sí, voy a dejar un segundito de compartir. Hola, Nico. Buenas, Yo ¿cómo andan? también, colega argentino, vive en Madrid. Sí, yo soy Flor, no me presenté al comienzo. Bueno, yo les cuento un poquito de mí y de Nico. Somos los dos argentinos en este caso. Yo vivo hace 4 años en Barcelona. Nicolás vive en Madrid. Es experto en datos y formador, ¿sí? Se dedica tanto a la consultoría como a la formación. Ahora nos va a estar contando un poquito. Y me parece interesante contarles que ayer Nicolás estuvo presentando en el Bootcamp de Madrid un proyecto que me gustaría que en poquitas palabras, en estos minutos que tenemos, nos cuentes de qué se trata. Es un proyecto que participó relacionado a toda la Power Platform, en el que pudieron desarrollar una aplicación, en este caso, para ayudar a las escuelas a gestionar recursos. Así que si querés en unos minutitos contarnos un poco de qué se trató Correcto. este proyecto. Bueno, antes que nada, gracias a todos por estar ahí, ¿no? Gracias, Flor, por la pequeña introducción. Y sí, justamente ayer estuvimos en lo que es, bueno, el Global Bootcamp de Madrid, presentando una aplicación que, digamos, lo que hace es la gestión de los recursos en las escuelas. ¿Cómo surgió esta aplicación? Bueno, fue una iniciativa de uno de los participantes, sí, que generó, digamos, lo que es un Telegram y empezó a convocar a personas. Había gente que era experta en Power Apps, en Power Automate, pero otros no. Eran simplemente perfiles más de Scrum Master, otro tipo de perfiles. Y bueno, nos sumamos todos con un único propósito de justamente ayudar, digamos, a los centros educativos o escuelas a que puedan tener una aplicación donde ellos mismos puedan gestionar los alumnos que estuvieran en casa, los recursos que tenían disponibles, si prestaban un ordenador o lo que fuere, para que les sea mucho más sencillo la gestión hoy en día, digamos, con lo que estamos viviendo. Así que básicamente fue un poco eso, la aplicación se ha logrado desarrollar al 100% y ahora estamos, bueno, a la espera de Microsoft para que se empiece a implementar y les dé obviamente las licencias pertinentes a los centros educativos para que la puedan, digamos, instalar.
Muy interesante, la verdad. Aparte con la crisis que se está viviendo a nivel educativa, pienso muy interesante ayudar y colaborar en lo que uno puede con estas herramientas. Así que sí, muy bueno. Nico, si te parece, antes de comenzar tu charla, Sí, quería presentar, ya tenemos conectado a Iván, no sé si Iván estás por ahí, y a Cruz. Si quieren simplemente saludar, ya en un rato vamos a tener. Hola, ¿qué tal? No sé si me Hola, veis. Ahí no. Iván. Sí, Veis el fondo, pero no me veis a mí, vemos ¿no? su fondo. Sí, exacto. exacto. Soy un fantasma. Luego lo arreglo. Vale, Así doy un poco tranquilo. de emoción para luego. Claro. Bueno, Hola, bienvenidos buenos Iván y días. Cruz. Ya hice una pequeña introducción. Las charlas que se vienen, como dije, impresionantes. Yo voy a estar acá tomando nota y seguramente haciendo preguntas. Y bueno, ya estamos todos preparados. Vamos a comenzar en un minutito nomás con Nico. Gracias por estar conectados. Gracias Iván, Cruz y Nico por bueno, ya estar aquí. Por favor. Y bueno, cuando quieras, Nico, te escuchamos. Vale, genial. Bueno, paso a compartir pantalla. Avísenme por favor cuando estén viendo. Ahí te vemos perfecto. ¿Ya están viendo? Genial. Vale. Bueno, bienvenidos a todos nuevamente. Gracias, Flor, por la presentación. Lo que vamos a ver hoy es justamente esto, descubriendo Power BI Composite Model. ¿Sí? Me presento muy rápidamente. Como bien dijo Flor, soy consultor y formador de Power BI. Acá les dejo mis redes por si tienen alguna duda, quieren contactarse o quieren que le pase algún material extra sin ningún tipo de problema. Se pueden contactar por esos links que están ahí. Y bueno, vamos a pasar directamente a la agenda, así no me extiendo mucho. Lo que vamos a ver hoy es justamente una pequeña introducción de qué son estos Power BI Composite Models, digo, en realidad llamados Direct Query for Power BI Dataset and Analysis Services. Vamos a ver, pero primero, antes de eso, vamos a ver una pequeña, digamos, introducción a las distintas formas de conexión que existen dentro de Power BI. Por un lado, Power BI en modo import, o sea, en modo importación de los datos de forma local. Luego vamos a ver también cómo es el Live Connection, o sea, cómo me puedo conectar a una origen de datos o un modelo que está en la nube y me va a generar una Live Connection. Y por último vamos a ver cuáles son los beneficios de conectarnos a estos nuevos modelos compuestos. ¿Sí? ¿Qué particularidades tienen que no tienen las otras dos formas anteriores de conexión? Y luego vamos a hacer una pequeña reflexión o unas pequeñas conclusiones de estos puntos. Bien, muy rápidamente, como un pequeño resumen, ¿qué son los Composite Models, estos Power BI Composite Models? Es básicamente una funcionalidad, ¿sí?, que salió en diciembre del año pasado, está en versión preliminar y lo que nos permite conectarnos es justamente a modelos, digamos, de datos que tengamos tanto de Power BI Dataset o Azure Analysis Services en la nube. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Que vamos a poder combinar distintos modelos que están en la nube de Microsoft de forma local. Antes esto no estaba disponible, entonces ahora sí con esta nueva funcionalidad. ¿Por qué decimos que es un ítem Business Intelligence? Porque la verdad que nos permite consolidar distintos modelos, distintas información que antes la teníamos que exportar o hacer en otras herramientas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se utiliza? ¿Qué significa todo esto? Que expliqué muy brevemente, es lo que vamos a ver ahora. Así que nos adentramos de lleno en la primera opción que tenemos dentro de Power BI, que es el modo de importación. Y para ello, lo que voy a hacer es, vamos a ir a justamente Power BI Desktop, ¿sí? Me voy a ir por acá, y vamos a darle a Get Data, ¿sí? Esto simplemente tengo una pequeña portada, podemos ir, fíjense, a múltiples opciones. Lo que voy a hacer yo es conectarme a un Excel. Aquí tengo, por ejemplo, AdventureWorks. Podríamos conectarnos a una base de datos, a un RP, un CRM, cualquier información que tengamos disponible y mientras esté el conector lo podemos hacer. Si no está también lo podemos crear, pero bueno. Aquí fíjense, Power BI me detectó las tablas que tengo. Entonces lo que voy a hacer es me voy a conectar a la tabla de productos y a la tabla de ventas. Las tres opciones que tenemos son, obviamente, bueno, cancelar, cargar y transformar datos. Como buena práctica, vamos siempre a transformar los datos antes de cargarlos de nuestro modelo. Entonces, vamos a abrir el Query Editor este que está por aquí. Y fíjense que aquí tengo todas las columnas de mi tabla de venta. ¿Sí? Imagínense que, no sé, estas tres primeras columnas no me interesan. Entonces, la podríamos eliminar. Vamos a
eliminarlas, por ejemplo, podemos remover, pero en realidad la buena práctica sería hacer a la inversa. Hacer esto, ¿sí? Y, por ejemplo, remover otras columnas. Entonces, ya me ha quitado las primeras 3 columnas. Lo que hacemos ahora es detectamos el tipo de dato, las puedo seleccionar todas, vengo aquí arriba a transformar y le voy a dar detectar el tipo de dato. Fíjense que ahí ya todos los campos, todas las columnas, ¿sí?, tienen el tipo de dato correspondiente y hacemos lo mismo en la tabla de productos. Imagínense que no nos interesa el SKU, en este caso, entonces lo que podemos hacer es seleccionar todas las columnas. Podemos con Shift o con Control seleccionar una a una. Lo que hacemos es, quitamos esta con Control, botón derecho, remover otras columnas. Fíjense una pequeña particularidad. Muchas veces, esto es un pequeño tip que vamos a ir añadiendo, aquí en el Excel, cuando trabajamos con este tipo de fuentes más desestructuradas, ¿qué pasa? Nos pueden quitar una columna, añadir otra y demás. Entonces, hay una pequeña función que podemos utilizar aquí, que es esta. missingFile.ignore. ¿Qué significa esto? Que si no llega a encontrar alguna de las columnas, que me ignore y no me ponga un error. Podríamos también hacer lo mismo y ponerle que me la rellene con, por ejemplo, useNull. Entonces, ahora les muestro para qué sirve esto. Le damos Enter. Me voy al Excel, por ejemplo, donde tengo esto. Voy a ir aquí al Excel, lo voy a abrir un momentito. Tengo por aquí abajo. Todavía está calentando mi ordenador. Vamos a ponerlo por aquí. Entonces, fíjense que estamos en la tabla de producto, esta que está aquí. Imagínense que ahora eliminamos esta columna. ¿Sí? La voy a eliminar directamente. Vamos a guardar esto. Y lo cerramos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Si ahora, si no tuviera esta función que está aquí, me daría un error. Porque está faltando justamente category key. Pero miren ahora, si agregamos esto, missingFile.useNew, por ejemplo, vamos a darle Enter. Fíjense que me trae justamente esta columna que tenía definida en mi query previa, pero me la va a rellenar con nulo. Podríamos hacer lo mismo con ignore y directamente no me mostraría esa columna. Entonces, lo que hacemos ahora, no nos interesa, la podríamos remover, pero un pequeño detalle para que puedan utilizar. Ponemos el tipo... Nico, ¿te puedo hacer ¿Sí? una pregunta que hacen por el chat? ¿Sí? Te Sí, interrumpo un sí. segundito. Preguntan, ¿por qué es mejor hacer remove other columns que remove columns? Justamente por eso, porque mayormente las columnas que removemos no se utilizan y muchas veces en el origen podrían, digamos, eliminarla también y nos generaría un problema. Entonces, siempre conviene quedarse con lo que necesitamos utilizando esa opción, de remover el resto. Si me interesa esto, me quedo con solamente esto. Entonces, si el resto sé que lo pueden modificar, cambiar o directamente eliminar en origen, mi modelo no se va a romper. Pero bueno, esta es una técnica, justamente esta función que está aquí, para, a pesar de que tratemos, porque la idea de modelar a la hora de justamente usar Power Query es tratar de evitar toda inconsistencia que pueda haber en un futuro, ¿no? Para que los usuarios eliminan algo, si modifican una cosa, no se me rompa mi modelo y no pueda ver los reportes. Entonces, Sin dudas, muy interesante, Nico, el tip que dijiste, y acá en el chat están poniendo que muy útil, que siempre tienen ese problema, así que creo que a muchos un tip excelente. Gracias. nada, por favor, bueno, esto es justamente un poco la idea, ¿no? De ir aprendiendo estas pequeñas cosillas que nos topamos, me parece, a diario, muchos de los que modelamos en esto. Entonces, nada, son pequeños detallitos. Bien, vamos a avanzar. Entonces, detectamos tipo de dato. Genial. Lo que hacemos ahora es cerramos y aplicamos. Y fíjense que esto es lo que les comentaba antes. Este es el modo import, que estamos importando los datos de su origen de forma local. Entonces, acá nos va a cargar justamente las tablas. Puede ser que se demore un poco dependiendo del peso y el tamaño de esa tabla. Y fíjense ahora, me ha generado ya las dos tablas. Lo que hago es simplemente las relaciono. En este caso, el product key lo debería buscar aquí. Entonces voy de la tabla productos a la tabla de ventas y efectivamente generamos esa relación. Puedo venir ahora, por ejemplo, y poner el producto, poner
el monto de venta y ya tendríamos nuestra tablita y un pequeño modelito. Entonces, esto nos da muchísima flexibilidad. Si volvemos a la presentación, voy a cerrar esto, ¿sí? Vamos a volver a la presentación. Entonces tenemos muchísimos beneficios, ¿sí? A la hora de utilizar este modo import. Por ejemplo, nos da flexibilidad a la hora de modelar, customizar las tablas en Power Query como hicimos recién, crear relaciones, escribir fórmulas DAX, ¿sí? Crear visualizaciones, un montón de cosas más podríamos hacer en modo import. Es muy bueno este modo import porque tenemos flexibilidad absoluta, pero acá vienen las desventajas, ¿no? Los pequeños problemas que empiezan a aparecer en grandes organizaciones. También en pequeñas, pero pasa más en grandes cuando son muchos usuarios utilizando justamente Power BI al mismo tiempo. ¿Qué se generan? Se empiezan a generar silos de información, ¿sí? ¿Qué son estos silos de información? Es que cada uno tiene su modelo, ¿sí? Cada uno importa el tipo de dato, lo actualiza con una periodicidad diferente, entonces hay diferentes orígenes de datos, múltiples métricas que son similares al mismo tiempo, pero que muchas veces no dan lo mismo. Entonces empezamos a ver que no hay una consistencia a lo largo de la organización. Hay muchísima redundancia, muchos modelos, el modelo de ventas, el modelo de ventas 2, el modelo de ventas. Entonces hay muchísimos modelos similares que no dan el mismo resultado. ¿Sí? Por este tema, que uno lo actualizó a la mañana, pero otro a la tarde actualizó el dato y efectivamente se había modificado. Entonces comparamos los dos reportes y no dan lo mismo. Entonces todo esto genere que no haya una única fuente de verdad y por último hace que haya una baja credibilidad en Power BI. ¿Sí? Esto obviamente, por eso lo que recomendamos siempre es que dependiendo de la necesidad de negocio, podríamos utilizar un modelo u otro, ¿no? Pero para subsanar esto, ¿qué es lo que aparece? Power BI utilizando Live Connection, ¿sí? Esto nos va a permitir conectarnos, por ejemplo, a un dataset de Power BI. Este mismo modelo que conectamos modo import, ahora lo va a administrar, digamos, sistemas o IT de nuestra compañía y nosotros nos conectamos con Live Connection. O sea, vamos a traer directamente esa fuente que está en un único repositorio. También lo podríamos hacer con Analysis Services y con tabulares, ¿sí? Que estén on-premise, o sea, dentro de nuestra compañía. Hay varios beneficios a esto porque no podemos modificar ese modelo. Entonces va a haber una única fuente de verdad, ¿sí? Esto evita un montón de inconsistencias, no se generan silos de información. Y al tener un único modelo, no vamos a andar teniendo pequeños modelitos de lo mismo. Y solamente van a existir algunos modelos centrales. Entonces, vamos a tener nuestro modelo de ventas, nuestro modelo de compras, de recursos humanos. Van a haber ciertos modelos centralizados de la compañía, justamente a los cuales nosotros nos vamos a poder conectar de esta forma. Vamos a ir directamente, me voy a ir nuevamente a Power BI, que lo tengo por aquí, y les voy a mostrar cómo se hace eso. Fíjense que yo voy a ir acá a Get Data y vamos a ir a darle más. Ahí está. Fíjense que acá tenemos justamente, estando en un evento de Power Platform, ¿a dónde nos vamos a ir? Justamente a los conectores de Power Platform, ¿sí? Y fíjense esto, tenemos varios conectores que ya van a ver con mis otros colegas, algunas conexiones a estos, pero en este caso vamos a ir a Power BI Dataset. Vamos a darle conectar. Puede secretar un poquito. Ahí está. Bueno. Los pequeños detalles del vivo, ¿no? Sábado de la mañana todavía. Están todavía los servidores por prender. Vamos a abrirlo de vuelta, si no. Lo voy a cerrar y volver a abrir, si no. Bueno, ahí parece que Ahí me parece que está reaccionando. Ahí está. Ahí se despertó. Logró conectarse con el servidor, perfecto. Esto tranquilamente les puede pasar en su compañía, ¿no? Que hay muchas conexiones al mismo tiempo, como está pasando hoy en día, ¿no? Que estamos justo todos dentro de la Global Power Platform Bootcamp y bueno, pasa esto, las conexiones que se demoran un poquito. Y fíjense esto, aquí lo que tengo es los modelos centrales que tiene mi organización.
y a los cuales yo tengo acceso. En este caso hay algunos que están promovidos. ¿Qué significa esto? Que ya tienen cierta validación por el área de sistemas, por el área de negocios, entonces los promovieron. No están certificados, que certificados es digamos, la máxima etiqueta que puede tener el dataset. Certificados es que son 100% fiables, pero promovidos es que ya ha pasado ciertas validaciones previas. Entonces, nosotros nos conectamos a este modelo que sabemos que está correcto. Y fíjense aquí abajo, ¿no? No sé si llegan a ver aquí que dice Connected Live. ¿A qué me refiero con esto? Que está conectado justamente en directo con ese origen de información. Entonces lo que vamos a hacer ahora, fíjense, es venir aquí. Yo ya tengo pintado, digamos, algunos grafiquitos. Y vamos a ver que tenemos nuestro modelo central. Pero ahora bien, fíjense esto, ¿no? Sistemas o IT, o por la definición de negocio que había, en lugar de poner la categoría, si el nombre de la categoría puso la clave de la categoría. Esto es correcto a nivel de modelado porque se relaciona justamente por un ID, la categoría con la tabla de ventas o con la tabla de producto, pero a nosotros a nivel de usuarios finales o usuarios de negocio no nos es muy visual esto. Y si tenemos que presentar este reporte a presidencia o a una gerencia, que se ve un 1 ahí, no es muy útil. Entonces lo que vamos a hacer es modificar esto. Pero cuando venimos, por ejemplo, a la tabla de productos, ¿sí? Para decirle esta categoría, añadimos una nueva columna, vemos que no tenemos esa factibilidad, ¿sí? Bueno, agregamos una tabla y creamos un ID, por ejemplo, ¿no? Con un nombre, una columna que tenga el ID, otra columna que tenga el nombre, relacionamos las tablas y lo vemos. Entonces vamos a ir a modelado, agregar tabla, pero vemos que tampoco, fíjense esto que está aquí, perdón, no se puede ver, ¿sí? No podemos acceder a esta opción. Tampoco podemos generar columnas. Y si venimos acá tampoco podemos ver los datos. ¿Por qué es esto? Es justamente eso, porque tenemos una conexión live, ¿sí? Directo, y no podemos modificar ese origen de información, sino que simplemente lo podríamos consumir. Entonces, acá surgen un poco lo que les comentábamos antes, ¿no? Estas pequeñas desventajas que tiene la conexión live. Va a hacer que no se generen silos, pero no vamos a poder agregar fuentes de datos. Hay una limitación a nivel de autoservicio y que teníamos la flexibilidad en modo import, pero aquí no tenemos tanta flexibilidad. Entonces, es una pequeña desventaja que nos provee este tipo de conexión. Ahora bien, es una funcionalidad que se dice que es de Enterprise BI solamente, porque hay un departamento que se encarga de hacer los modelos, centraliza la información y son quienes los crean. Entonces nosotros no podemos acceder a esa forma con un autoservicio de BI, digamos. Pero miren esto, es solamente hasta ahora. ¿Por qué? Justamente porque ahora con los nuevos Composite Model vamos a poder hacer todas esas transformaciones y agregar metadatos para agregar valor a ese modelo, digamos, que tenemos centralizado. ¿A qué me refiero con esto? Miren rápidamente este esquema que está aquí. Por un lado tenemos el autoservicio de ventas, o sea, este modelo central de la compañía. Nosotros a eso nos vamos a poder conectar, ¿sí? Con esto que está aquí, digamos. Entonces, vamos a poder a este modelito, que parte del de ventas, añadirle un presupuesto. Esto que está aquí abajo. Y por último, lo que vamos a hacer, ese presupuesto que nosotros somos quienes administramos esa información y la consolidamos, vamos a poder efectivamente generar otro dataset con esa información consolidada, ¿sí? Entonces, mire la ventaja de esto, ¿no? Que nos va a dar un montón más de flexibilidad a la hora de modelar y vamos a poder combinar tanto modelos centrales, y que estén en el servicio Power BI, con datos en modo import que nosotros tengamos de forma local o tengamos en algún otro sistema de información. Dos esquemas muy similares, pero lo único que cambia es que uno vamos a ver cómo conectarnos con un Excel y otro cómo conectarnos a una lista de SharePoint. Imaginando que el presupuesto, ¿sí? Este presupuesto que tenemos en Excel, lo tenemos un poco más corporativizado, digámoslo entre comillas, en un SharePoint, ¿sí? Que pueda acceder no solamente yo a mi Excel personal, sino que acá va a poder acceder todo un departamento, porque está en un sitio corporativo, y vamos a ver cómo modificar eso con Power Apps. Ya que estamos nuevamente hablando de las Power Platform, vamos a ver cómo se integra eso, estos tres componentes, Power BI, SharePoint y Power Apps, dentro del mismo modelo de Power BI. Bien,
¿Cuáles son los beneficios que nos van a brindar estos nuevos Composite Models? ¿Sí? O seguramente los vayan a ver también como Direct Query para los datasets de Power BI y Analysis Services, Azure Analysis Services. Vamos a poder aprovechar el modelo central. Vamos a poder relacionar más conjunto de datos, ¿sí? Esto se dice que se combina justamente el autoservicio de BI por un lado con el Enterprise BI. Va a haber menor redundancia, mucha mayor consistencia a la hora de crear estos modelos y también vamos a reutilizar en lugar de rehacer. El primer ejemplo que veíamos al principio, cada uno rehacía su propio modelo de forma local. De esta forma reutilizamos un modelo que está hecho y añadimos metadatos agregando valor, no solamente para nosotros, sino que para nuestro departamento o para nuestra compañía. Entonces, ¿qué generamos con esto? Mucha mayor confianza en los resultados de Power BI, que es lo que al fin y al cabo nos interesa, ¿no? Poder dar un reporte fiable, un reporte confiable, donde sepamos que la información es fidedigna, ¿sí? Que es correcta y está actualizada con la última versión que tiene nuestra compañía. Entonces, no more talking, no voy a hablar más, vamos directamente a la demo y les muestro eso. Fíjense aquí lo que quiero hacer. Lo que comentábamos antes, ¿no? Digo, ¿cómo puedo agregar una categoría acá con un nombre? Podría tranquilamente agregar una nueva tabla. Pero ¿cómo hacemos eso? Me voy a ir a esta opción que está acá arriba, ¿sí? Make changes to the model, ¿sí? Esta que está acá. Ahora bien, si la tocamos, fíjense esto, ¿no? Me pone la primera advertencia que vas a combinar, digamos, vas a hacer una transformación. Entonces, este modo live ahora se va, digamos, a llamar Direct Query. Y vamos a darle añadir modelo local para hacer esa transformación de conexión. Entonces, ahí está. Fíjense que ahora, los que les comentaba antes, miren aquí abajo, ¿no? Direct Query, digamos, el Storage Mode es Direct Query y no es más Live Connection, como veíamos antes. Entonces, ahora si vamos al modelo que está aquí, ¿sí? Y le damos Upgrade Now a esta visualización, fíjense que tenemos propiedades acá y nosotros activando la primera vamos a ver el origen, digamos. Si me sitúo encima, fíjense lo que dice. Esta tabla producto, el Storage Mode ahora es Direct Query. ¿Y cuál es el origen? Justamente el servidor online de Power BI. Porque justamente esto es un conjunto de datos de Power BI Online. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos ahora que estábamos mencionando antes es generamos una pequeña tablita para cambiar este dato que está aquí. Entonces vengo acá, le doy New Table y lo que hago ahora es agregar una pequeña query que yo tenía armada. Se las comento muy rápidamente. Fíjense, Data Table, lo que hago es genero dos columnas, por un lado una clave y por otro lado un string, o sea un nombre, donde el 1 va a ser bicicletas, el 2 va a ser componentes, 3 clothing y el 4 accesorios. Entonces vamos a darle Enter. Se me genera esta tablita, si la queremos ver, fíjense que esta sí la podríamos ver, el resto de tablas no, porque está justamente en conexión Direct Query, pero está así. Y acá tenemos lo que les comentaba antes, por un lado el ID y por otro lado la categoría. Entonces, lo que hacemos ahora es venimos acá, a la parte del modelo, y lo que hacemos es relacionamos, ¿no? La clave de la categoría con la categoría. En este caso, le damos, arrastramos un campo arriba del otro. Efectivamente, es una relación de uno a muchos, con una dirección de filtrado single, que fíjense, una categoría va a filtrar a muchos productos. Venimos acá y lo que hacemos es simplemente seleccionando esta tabla, vamos a poner la categoría por encima. Podemos quitar la clave y miren lo que hemos generado. ¿Sí? En lugar ahora de tener los IDs, vamos a tener este dato, que muchas veces antes era casi imposible de generar, sino que nos teníamos que llevar la información a otro lado y andar haciendo cierto tipo de cálculos, ¿sí? Por fuera de Power BI, pero esto nos da la ventaja justamente de no llevarnos la información fuera, sino que dentro del mismo modelo central al cual nos conectamos, añadimos metadatos de esta forma, como por ejemplo agregando una tabla nueva. ¿Sí? Mírenlo acá. Ahora bien, no solamente podemos agregar tablas, sino que podemos agregar también columnas. Este caso aquí, por ejemplo, lo que quiero hacer es un ABC test. O sea, quiero ver ciertos productos, si la venta es mayor a tanto, que me los agrupe en categoría A.
¿sí? O categoría premium, podemos ponerle. Luego, si venden más de tanto, categoría B. Y por último, categoría C, los que no vendieron. Porque fíjense qué análisis puedo hacer acá teniendo tantos productos en la misma pantalla. Es bastante complejo. Entonces, como generamos una tabla antes, lo que hacemos ahora es vamos a generar una columna calculada. Tengan en cuenta que siempre tratemos de generar medidas y no columnas, pero en este caso, a modo de ejemplo, como quiero añadir un atributo, voy a agregar una columna. Entonces, le damos botón derecho en la tabla de productos, nueva columna, y vamos a generar nuestro ABC test. Agrupación de productos la vamos a llamar a la columna. Hago simplemente un switch diciéndole que si la venta es mayor, digamos, a 100.000, que me ponga que es de categoría A. Si es mayor a 50, de categoría B. Y si no, categoría C. Y le doy Enter. Perfecto, ya me generó la columna. Lo que hago ahora es vengo aquí y le pongo por encima del producto la columna. Hago lo mismo en el gráfico de torta. Fíjense que rápidamente hemos generado este tipo de análisis simplemente generando una pequeña query y añadiéndola a la tabla de producto. Entonces, ahora si desplegamos, tenemos nuestros productos agrupados y ya podríamos empezar a generar como usuario de negocio cierto tipo de análisis sin salir de Power BI. Fíjense que esto que les comentaba, que antes en el Live Connection había una limitación, pero ahora tenemos un montón de flexibilidad a la hora de combinar distintos modelos de forma local. ¿Sí? No sé, Nico, sí, te interrumpo un segundo, acá hay otra pregunta que dice sí. si se puede añadir la columna desde Power Query cuando estamos en este tipo de modelos, en los Composite Models. En este caso, claro, el modelo que está, digamos, en modo Direct Query no podrías modificarlo, pero sí los modelos que importás local. Ahora justo vamos a ver un Excel y les voy a mostrar. Genial, gracias. Ajá. Fíjense, justamente a eso. Ahora lo que queremos hacer es, como les comentaba antes en la PPT, es añadir un Excel. Les voy a mostrar el gráfico nuevamente para que podamos ver a lo que me refiero. Es esto. A este modelo que tenemos generado, lo que hacemos es, vamos a importarle, porque hasta ahora modificamos los metadatos, agregando una columna, una tabla en memoria y una columna calculada. Lo que hacemos ahora es añadir un nuevo origen de información. En este caso es este Excel que está aquí. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente me voy a poner esta pestañita para que ustedes vean la diferencia. Voy a ir a Get Data y le voy a dar Excel. Perfecto, acá tengo mi presupuesto. Fíjense que le voy a dar a abrir. Ahí está, tengo mi tabla de presupuesto. Como les comentaba antes, siempre buena práctica es darle transformar. Entonces, una vez que nos abrió Power Query, que esto creo que es lo que preguntaban hace un momentito, a los orígenes que nosotros importamos de forma local, sí vamos a poder tener toda la flexibilidad que tiene Power Query. Entonces, acá lo que vamos a hacer es simplemente cambiar el tipo de dato, porque como está sin clasificar, vamos a poner detectar tipo de dato. Esto es muy útil y la verdad que funciona casi en el 99% de las veces, este detectar tipo de dato, y más cuando tenemos múltiples columnas. Esto lo hace muy rápido y muy fácil. Entonces tenemos por un lado el presupuesto y por otro lado la subcategoría de producto. No tenemos a nivel de producto, sino que tenemos un nivel por encima del presupuesto, que es a nivel de subcategoría. Lo que hacemos es cerramos y aplicamos. Fíjense este detalle, un dato no menor. Me está diciendo que hay un potential risk, o sea, hay un riesgo acá. ¿Y qué es esto? Que estamos combinando una fuente, digamos, online con algo local. Y solamente si nosotros conocemos, ¿sí? y confiamos en esta fuente que estamos importando, que aceptemos. Si no, que tengamos precaución. Como nosotros lo acabamos de importar y sabemos de dónde proviene esa información, le damos OK. Perfecto, ya me cargó mi tabla. Fíjense si vengo aquí. Esto, colapsamos otro pequeño tip and trick. Fíjense, tenía muchas cosas desplegadas, ¿sí? Y muchas veces hay gente que va uno por uno y tal. Fíjense que si nosotros cerramos y abrimos, se colapsa todo de forma automática. Bien, voy a ir a la tabla de presupuesto y aquí vemos nuestra tabla de presupuesto. Entonces lo que hacemos es venimos acá y ponemos, hago lo mismo aquí, fíjense, presupuesto, voy a poner la subcategoría, voy a poner el presupuesto por debajo. ¿Qué es lo que pasa acá? Me está dando un error esto, ¿no? ¿Esto es un error o qué sería? En realidad no es ningún error, sino que
yo no relacioné esta fuente de información. Entonces, lo que deberíamos hacer es justamente relacionar la tabla de productos con esta tabla de presupuesto. En este caso no tenemos un ID, sería lo mejor tener un ID, pero tenemos el literal, que es la subcategoría. Entonces relacionamos por ese campo que tenemos. Del presupuesto, la subcategoría, y de la tabla producto, la subcategoría. Es una relación nuevamente de 1 a muchos, y le damos OK. Perfecto. Si ahora volvemos a nuestra tabla, efectivamente tenemos eso bien relacionado, ¿sí? Donde vemos la subcategoría, las ventas que tuvo y el presupuesto. Podríamos hacer una variación, algún KPI, pero vamos a hacerlo ahora en la parte de Power Apps. Bien, hasta aquí hemos añadido un nuevo origen de información, ¿sí? En este caso un Excel, y lo combinamos con un modelo central. Lo que voy a hacer ahora, como les mostraba antes justamente en el diagrama este que veíamos, es agregarle un origen de información que esté en la nube también, como por ejemplo una lista de SharePoint, donde tengamos exactamente el mismo presupuesto. Voy a mostrárselos si quieren aquí. Fíjense que acá yo tengo este presupuesto, ¿sí? Que está en este sitio de SharePoint. ¿Sí? También lo mismo, subcategoría y presupuesto. Entonces, vamos a darle justamente a obtener datos. Vamos a ir a más. Me voy a poner aquí SharePoint y darle Enter. Voy a elegir la lista de SharePoint y le voy a dar conectar. ¿Qué es lo que hacemos? Nos traemos la URL. Tengan en cuenta que para conectarse a SharePoint hay una pequeña particularidad, otro pequeño tip a que vamos mencionando. Podemos copiar todo, ¿sí? Pero fíjense que tenemos listas, budget subcategory, all items, si copiamos todo nos va a dar un error. Entonces lo que hacemos es, nos traemos solamente, digamos, la raíz, que es esto que está acá, sitios y el sitio donde está esa lista, ¿sí? Y nos conectamos. Fíjense que también hay otro pequeño detalle, si ponen un espacio al final o adelante, les puede dar error. Entonces tengan en cuenta siempre quitar tanto espacios delante y detrás y se les va a conectar sin problema. O al menos debería conectarse sin ningún tipo de problema. Bien, buscamos la lista, en este caso fíjense, es budget, subcategory, esta que tengo aquí, y vamos a transformarla. Un pequeño detalle que lo que pasa cuando nos conectamos a una lista de SharePoint es que tenemos un montón de metadatos ocultos que nosotros en la lista muchas veces no vemos, pero que Power BI sí detecta y nos trae. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es, nuevamente lo que les comentaba antes, remover otras columnas. Podríamos también utilizar este missing file.ignore por si llegan a eliminar una columna detrás o alguna de estas. Y entonces lo que hacemos ahora es las renombramos. En este caso vamos a ponerle acá subcategory, ¿sí? Vamos a presupuesto está correcto y podemos acá ponerle subcategory key, como es la clave. Vamos a detectar el tipo de dato. Y voy a ir un poquito más rápido porque esto ya lo hemos visto. Y lo que hacemos ahora es cerrar y aplicar. Fíjense que nuevamente estamos trabajando en Power Query, ¿sí? Con la flexibilidad que Power Query nos da en este origen de información. Entonces, venimos acá, relacionamos ahora con nuestro nuevo presupuesto, ¿sí? Fíjense que si acá tengo que andar haciendo scroll, lo que puedo utilizar son estas funciones de aquí. Fíjense, esta es que si colapso me va a dejar las claves primarias arriba, y esta es que me muestre todas las claves arriba en las tablas. Entonces, miren esta tabla de aquí, la de ventas. Cuando pongo esto, automáticamente me puso todas las claves arriba de todo. Entonces, esto anteriormente teníamos que andar haciendo scroll y buscando la columna que se relacionaba. O podíamos ir a Manage Relationship y hacerlo más fácil. Pero ahora estos son funcionalidades súper útiles que nos resuelven y nos ahorran mucho tiempo a la hora de modelar. Entonces, relacionamos esto, subcategoría en este caso con subcategoría. Nuevamente, de 1 a muchos, perfecto, ¿sí? Y vamos nuevamente a nuestra tabla. Entonces, lo que hacemos ahora es venimos aquí, añadimos, digamos, de esta tabla que está aquí de subcategory, lo que es la subcategoría, ¿sí? Y vamos a ver las ventas, pero generamos muy rápidamente dos métricas.
por un lado, vamos a medidas, botón derecho aquí, nueva medida. ¿Por qué hago esto? Para que vean la flexibilidad que no solamente podemos generar tablas, columnas, sino que también medidas, como hacíamos normalmente. Lo que hago acá es sumo de la tabla nueva que generamos de SharePoint, el presupuesto, y lo ponemos. Y miren esto. Me puede dar algún tipo de error. ¿Por qué? Porque aquí, fíjense que al conectar a un Composite Model, esto que está aquí no lo sumariza. Entonces, puede ser que falle y a veces puede ser que no. Entonces, yo lo voy a quitar, voy a ponerle a la subcategoría que está acá, al presupuesto, perdón, le voy a poner que lo sume. Muchas veces esto, en un modelo import, te lo pone de forma automática, porque detecta que es un tipo de dato numérico, pero en los Composite Model no. Son cosas que todavía están, digamos, resolviendo la gente de Microsoft. Entonces, para que no falle, le ponemos que lo sumarice, nos fijamos que esté bien el tipo de dato, ¿sí? Y vamos a poner presupuesto. Lo añadimos a la tabla. Generamos muy rápidamente, y ya voy terminando, nueva medida. Vamos a hacer la variación, digamos, del presupuesto contra la venta, a ver cuánto estoy desviado, y la añadimos. En este caso lo tenemos en modo decimal, lo que podemos hacer es ponerlo en formato porcentaje. Y podríamos añadir, por ejemplo, ahí está, podríamos añadir, por ejemplo, un KPI. Vamos a condicional, formato condicional, vamos a darle iconos, y vamos a poner, por ejemplo, estas flechitas que están aquí, ¿sí? Perfecto. Entonces, rápidamente hemos generado, digamos, una conexión a otro origen de datos, en este caso en SharePoint, para tener nuestro presupuesto. Ahora bien, queremos modificar ese presupuesto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, nos vamos a la lista de SharePoint, lo modificamos ahí, actualizamos. Pero les voy a mostrar una facilidad más, la integración con Power Apps. Miren esto, voy a añadir una Power Apps. Nico, ¿Sí? estamos un poquito ya sobre la hora. Te Vale, aviso, ¿sí? ya estamos. Vale, genial. Pongo la Power App y voy terminando. Fíjense, añado la subcategoría y el presupuesto. Y ahora lo que hacemos es, elegimos la aplicación que nosotros ya tenemos creada. ¿Sí? Fíjense. Voy a cerrar esto para que lo puedan ver bien. Y miren esto. Por ejemplo, vamos a subcategorías. Fíjense, mountain bike, teníamos un presupuesto de 51.000. Y resulta que era 31 millones, perdón. Entonces, venimos acá, ¿sí? Mountain bikes, lo modificamos. Fíjense, 31. Guardamos y ahora lo que hacemos es simplemente refrescamos este origen de información, este que está acá, botón derecho refrescar, y miren este que está aquí, mountain bikes, 51 millones, 39% negativo, y ahora efectivamente hemos modificado esa información y nos da un porcentaje positivo. Entonces, rápidamente nos vamos a las conclusiones. Hay ciertas limitaciones, como veíamos recién, ¿sí? Que se las dejo aquí, luego les comparto el link. Digamos, grupos calculados no están soportados, el orden por columnas tampoco, pero bueno, son cosas que van a ir resolviendo. Entonces, esto es hoy, pero mañana puede ser que no. Y básicamente, para terminar, si no me extiendo más, básicamente es un hito en el desarrollo de las soluciones de Power BI, ¿sí? Porque ahora podemos combinar distintos modelos corporativos, ¿sí? Con modelos locales y añadir información o metadatos, aportando valor. Entonces vamos a tener bien diferenciados los roles de IT, va a armar los modelos, el modelador va a añadir justamente información relevante y como Power User vamos a poder consumir esos datos sin tener que andar rehaciendo esos modelos, ¿sí? De forma local y generando silos. Entonces, para cerrar, va a haber mucha menor redundancia de códigos, métricas y modelos y va a haber mucha mayor consistencia a lo largo de la organización, tanto a lo largo y a lo ancho de la organización. Así que bueno, acá es el sueño de la descentralización de recursos, el tiempo y el dinero. Esto puso un colega. Así que bueno, básicamente con esto cerramos. Espero que les haya gustado. No sé si hay dudas o consultas. Y bueno, les agradezco Excelente, muchísimo la el verdad. tiempo. Muy bueno, Nico. Me encantó. Yo, sin dudas, yo siempre digo, uno siempre va aprendiendo. Yo, algunos tips que fuiste marcando, sin dudas que los voy a implementar. Y lo mismo fueron comentando por el chat. Bueno, respecto al tip que diste al principio, que no tenía nada que ver con la charla, que esto de Power Query, muy, muy interesante.
Y Iván comenta que muy buen ejemplo de uso de Power BI con Power Apps. También, la verdad que creo que todas las herramientas vamos viendo cómo se van implementando, cómo se van combinando y la verdad que muy, muy bueno. Totalmente. Fran también nos dice, es espectacular los composite models, pero bueno, comentaba también Fran en el chat que todavía tienen limitaciones y que seguramente les van a ir mejorando, como todo en la Power Platform, que mes a mes va mejorando y las limitaciones se van resolviendo. Así que Totalmente. bueno, muchas gracias Nico, clarísimo. A mí me quedó muy claro, no hay preguntas en el chat, así que Genial. te Buenísimo. agradecemos mucho por la charla. Nada, a ustedes por haberme invitado y bueno, seguiremos acá contestando preguntas o lo que haya. Muchas gracias. Buenísimo. Gracias, Nico.